en el reino de los cielos. La sangre es lo más importante para el Señor. De hecho, por eso Él vino a intercambiar su sangre por la suya. Quiere decir, la sangre es la vida, la palabra lo dice. Él vino a intercambiar su vida por la tuya. Él iba a ir preso en vez de que tú fueras preso. Él tomó el lugar de tu castigo y de tu muerte en vez, ¿cierto?, de dejarnos que nosotros fuéramos castigados y que sobre nosotros viniera el pago del pecado. ¿Cuál es? El pago del pecado es la muerte, ¿ya? Pero Él vino, Él quiso venir, ¿ya? Y lo logró. Ahora la pregunta es, ¿alguna vez usted se ha ungido con sangre? Yo creo que ninguno de los que hay acá llegó a practicar hasta ese punto, ¿cierto? Pero hay muchos lugares donde sí fue hecho, ¿cierto? Y hay muchas congregaciones en el mundo entero que hay hombres y mujeres que se arrepintieron, están sirviéndole al Señor y ellos podrían dar testimonio de que así fue. Usaron sangre de animales o de humanos para, ¿cierto?, ungirse el cuerpo o ciertas partes de su cuerpo, ¿ya? Y no vamos a entrar ahorita en detalle de cómo, para qué, esos son temas que veremos más adelante en grupos familiares, temas de lo que es liberación, guerra espiritual de alto nivel y todo esto, ¿ok? Por ahora es simplemente un abrebocas, digámoslo, como para introducirnos al tema, ¿cierto? Entonces, esa pregunta de si te has ungido el cuerpo con sangre es porque, escúchenme, muchas de las cosas que en tu vida han pasado mal, destrucción, muerte, enfermedad, muchas cosas, es por eso, por falta de la sangre en tu cuerpo, pero no dentro de tu torrente sanguíneo, no, afuera, donde el enemigo llega y vea y no puede entrar, ¿ok? Y ahí vamos a ver. Hoy nuestro tema es ¿qué significado, ¿sí?, tiene el Pesaj? Hace 8 días fue la importancia del Pesaj, de la Pascua. Y hoy vamos a ver el significado. ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene el Pesaj, la Pascua? Y yo quiero que nos volvamos de nuevo, a la Sagrada Escritura, donde quedamos hace 8 días, ¿ok? ¿Qué estábamos leyendo de la Biblia, de la Escritura? ¿Qué estábamos leyendo de las Kidbe, Hakodesh? Kidbe, que es Escritura, Hakodesh, de toda santidad, santa, palabra santa, ¿cierto? ¿Qué estamos leyendo en la Biblia? ¿Éxodo qué? 7. Pero también leímos Éxodo, ¿qué más? El 10 y el 11, ¿cierto? ¿Alcanzamos a leer más? Sí. Y el 12 también. O sea que hace 8 días éramos tremendos estudiosos de la Biblia. Acá leímos mucho hace 8 días. Y para eso nos reunimos. Para estudiar. Escúcheme, si usted iba primero a una iglesia, que lo vieran cómo iba vestido para cantar, ¿cierto? Con alaridos fuertes, no sé, dañándole el tímpano a otro, o adorando realmente al Señor. Quiero decirle que acá nos reunimos realmente tratando de buscar una verdadera adoración al Señor, pero también a estudiar. Esta es nuestra universidad para ingresar a la carrera final, a la carrera eterna. Yo no sé usted de qué se va a graduar. Escuche lo que le estoy diciendo, es importante que entienda. Shema, la palabra Shema se escucha con inteligencia.
Yo le estoy diciendo, esto que usted está haciendo cuando viene y se congrega, no debe ser un paseo, debe ser como cuando usted va hacia el lugar de estudio, la universidad, para prepararse. ¿Qué anhela el que va a la universidad? Poderse graduar, ¿para qué? Ejercer, ¿cierto? Y tener una vida, un estatus de vida, ¿qué? Digna, ¿o no? Pues hoy le digo que cuando usted asiste a la congregación, usted está asistiendo a la universidad del reino, a la preparatoria del reino, al ejército del reino, al cuerpo del Señor, donde está siendo entrenado espiritualmente, ¿aló? Tanto en inteligencia, para que usted sea parte del cuerpo de inteligencia del ejército celestial, ¿cierto? Y para querer usted lograr un lugar de comando. Entonces, escúcheme, estamos llamados para ser parte de ese gran ejército. Y muchos de ustedes, por su dedicación, alcanzarán los lugares de comando, de poder dirigir en las filas del Señor eternamente. No ser soldados rasos o reclutas. ¿Alguno de ustedes quisiera ser un recluta eternamente? ¿Sabe qué es un recluta? Un recluta ni siquiera se le ha dado arma. ¿Aló? Y apenas va a entrar en el periodo a ver si logra pasar y le entregan ¿qué? El arma. Wow. ¿Usted sabe cuántos en el mundo entero, en la iglesia del Señor, en el ejército del Señor, no han podido pasar de reclutas? Porque no han dedicado su vida como debe ser. Pero hoy que está usted aquí, hoy usted está aprendiendo y se va a preparar mucho mejor para el reino, no de cualquier forma. Porque así como estudia en la universidad para ejercer en la tierra una carrera que se va a terminar en unos años, ¿cuánto más nos debemos preparar para la carrera que será eternamente ejercida en el cielo? ¿Aló? ¿Usted no cree? Hemos hablado del tema y hemos dicho. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a vivir allí en el reino? Y muchos tenían en su mente el pensamiento de que íbamos a ir al cielo, íbamos a estar postrados allí entre nubes, todo el tiempo diciéndole aleluya, aleluya, santo, santo Señor, y que la eternidad íbamos a pasar así. Mucha gente creía eso, y que el Señor caminando encima de las nubes, ¿cierto? ¿A cuántos les parecía que el cielo iba a ser eso? ¿Serio? A muchos niños le contaban historias así, cosas. Entonces, que el cielo solamente era para estar allá, vestidos de blanco, todo el tiempo mirándole la cara al Señor, diciéndole santo, 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 aleluya, 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 ya. Que eso va a ser toda la eternidad. Eso es falso. Eso será una parte de lo que haremos eternamente, solo una parte. ¿Listo? Que toda la eternidad estaremos delante de Él adorando, sí. Ojo, pero estar delante de su presencia no quiere decir así cara a cara siempre. Cuando tú estás en tu empresa, aunque estás en tu empresa, estás en la presencia del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted va en el metro, usted debe estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Cuando usted está mercando en el almacén, usted está en la presencia del Señor. En todo tiempo estaremos en su presencia, estamos en su presencia. Si usted se sale de su presencia, es hombre muerto. ¿Ok? Un militar, mientras esté dentro de su, escúcheme, cuerpo, grupo, ejército, ¿ya? Tiene protección. Si se sale sin autorización, sin permiso, ¿ya? Puede estar calificado como desertor y no tiene ninguna cobertura, nadie lo puede cuidar porque no informó, ¿ya?
Y si va y da con alguno de los guerrilleros aquellos con que combatía y lo vieron y ¿sí? Pudieron mirar y verificar que era el que estaba combatiendo contra ellos, su enemigo, lo pueden dar de baja. Eso pasa en el reino de los cielos. Y hoy, en el nombre del Señor, Él quiere que entendamos esta parte, que nosotros estamos en un ejército y que ahí no podemos salir sin su autorización. ¿Ya? Ahora, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Santo es el Señor. Dice Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante. Porque estas palabras que usted escucha acá, si usted realmente las toma y las vive, su calificación en el momento de para la graduación será alta. No pasarás con leyes de arrastre. ¿Aló? O mendigándole la nota a un ángel para que te deje entrar. Vamos a darle lo mejor de nosotros. Vamos a dejarnos preparar lo mejor para que cuando estemos allí afuera, en ese mundo aquí de la puerta hacia afuera, ese mundo, podamos contrarrestar todo ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque de usted de aquí sale con todo el arsenal encima. ¿Alguna vez usted se vio la película Rambo? ¿Con qué se prepara el hombrecito para salir a combatir un ejército entero? Y yo quiero decirle que eso es una mera película. En el reino del Señor es posible que usted salga de su presencia, de la presencia del Señor. Escúcheme, no de la presencia para irse al mundo, no, del lugar, del ejército para ir a combatir en el mundo con todo el arsenal encima, con las mejores armas, todas las armas. De hecho, una pregunta, pregúntele que está a su lado, ¿qué armamento tienes? ¿Qué armamento tienes? Ahí le dice, un corta uñas. Es que este corta uñas tiene una pequeña navaja. Santo el Señor. No, de más que hay así de cristianos solamente con eso. No se ha preparado. Pero yo quiero en el nombre del Señor que usted se vaya con todo. Con granadas de calibre, pero impresionante. ¿Ya? Que se vaya con armas que usted empiece a imaginarse raras, pero que en el reino de los cielos son reales. Dice verso 1 de Éxodo 12: y el Señor habló a Moisés, a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, hoy les voy a hablar desde la versión Biblia de las Américas, ¿ok? Que es más sencilla. Hace 8 días fue desde la desde la Kadosh israelita, ¿cierto? Y hoy estamos desde esta Biblia, de las Américas, para que sea más sencillo el lenguaje. Entonces, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, verso 2, este mes será para vosotros, el principio de los meses será el primer mes del año para vosotros. ¿Qué dijo? ¿Este mes qué? ¿Será el qué? El primero, el principio de los meses. Será el primer mes del año para ¿qué? Ustedes, vosotros. Ahora, ¿cómo así que será el primer mes? El principio de los meses. El principio de los meses. Resulta que el calendario hebreo tiene 2 cabezas de año, ¿cierto?
dos principios, dos cabezas. Uno es este que el Señor le está dando a Moisés a partir de este momento, no otro, de este momento a Moisés le está diciendo, ¿cierto? Este mes será para vosotros, para ustedes, el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Por qué? Porque había otro principio, hay otra cabeza de año. Y esa cabeza de año ya es entre los meses septiembre, octubre, que es el mes de Tishrei, ¿ya? Y ese mes, en este orden que el Señor está dando, obedece al séptimo mes del año, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué dos cabezas de año? Sencillo. En el mes de Tishrei, donde vemos que se celebra en ese tiempo, en septiembre, octubre, se celebran unas festividades que tienen que ver con las fiestas de otoño, ¿cierto? Donde está ahí el Rosh Hashanah, principio de año, de ese año, es donde está el Yom Teruah, el Día de las Trompetas, y donde están las demás festividades, como también es el Sukkot. Todas, hay una cantidad de fiestas ahí reunidas, están en ese principio. Ahora, esa cabeza, ese principio de año, ahí en el mes séptimo, mes Tishrei, obedece a qué? Cuando el hombre fue puesto, se dice, el hombre fue puesto sobre la tierra. A partir de ese instante empieza el conteo de la vida sobre la tierra, en ese tiempo de la creación, cuando se crea el hombre. Recuerden que en el tiempo que se crea el hombre se crearon también ¿qué? Animales, se creó ¿cierto? Toda esta especie de animales, seres vivos, en ese primer día, ¿ya? En ese primer milenio. Entonces, ese es un comienzo, fue el comienzo del tiempo a contar, a regir, digamos, el tiempo sobre la tierra de los años que hasta hoy se han contado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver entonces cuánto tiempo más o menos llevamos. ¿Cuánto tiempo más o menos llevamos? ¿Listo? En esta tierra. ¿Y por qué es necesario conocer y saber el tiempo que llevamos sobre la tierra como especie humana? Entonces, Tishrei es el mes donde, ¿qué les acabo de decir? Fue puesto el hombre sobre la tierra. Desde ahí empieza a contarse. ¿Listo? Y este otro que le está diciendo el Señor a Moisés, este mes será para vosotros, el principio de los meses será el primer mes del año para ustedes, para vosotros. Está diciendo con esto de que ahí, escúcheme, iba a empezar algo. Y es porque recuerde que en este momento se están preparando para salir ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. Entonces, en ese principio, ya, no es que vaya a empezar otro año, no, es el mismo año, pero le está dando la importancia, les está diciendo hasta aquí, hoy, a partir de este tiempo, de este mes, ya, de este mes, Nisan, ¿estamos en el mes de qué? Guaví, ¿cierto? Estamos en ese mes y entonces está diciendo, a partir de este mes será significativo para ustedes porque se marca el fin de la esclavitud. ¿Aló? Fue un día muy importante, donde terminó la esclavitud y empieza. Fue el inicio de la libertad. El inicio de la libertad. ¿Ok? Entonces por eso dice, será para ustedes el principio de mes. Verso 3. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Verso 4. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno
según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero, verso 5, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Ahora, detengámonos. El verso 5 tiene varias cosas que son profundas y quiero que usted aprenda a estudiar la palabra de esta forma. Y si el Señor le da otra más profunda, me la enseña y aprendemos. ¿Listo? Hasta ahora es así. Tenemos que empezar a coger cada verso y cada verso por cada palabra en muchas ocasiones para poder entenderla. ¿Ok? Entonces, cuando dice el cordero será un macho sin defecto de 1 año, ¿qué quiere decir eso? El cordero representa, escúcheme, un cordero representa la humildad y también el cordero representa la mansedumbre, la parte mansa. Entonces, en un cordero está, en una ovejita, ¿sí? Se encierra ¿qué? La humildad y lo manso, la mansedumbre, que debe haber ¿en quién? En nosotros. ¿Ok? En el cordero debe haber esto. Ahora, dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. ¿Por qué dice de 1 año? 1 año representa la unicidad. ¿Ya? La unicidad representa la unidad. Como dice Deuteronomio 6, verso 4, dice el Señor, dice, Shema, oh Israel. En otras palabras, escucha con tu inteligencia. Sé inteligente al escuchar, pueblo mío. ¿Cierto? Dice, Shema, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Adón, Señor, uno es. Está diciendo Deuteronomio 6:4, que el Señor es ¿qué? Uno. Entonces está diciendo que el cordero representa esa humildad, pero que debía ser ¿de cuánto tiempo? 1 año. Está representando que en ese año, ¿sí?, está toda esa unidad. ¿Ok? Lo que él representa. Uno es, no 2 ni 3, uno. ¿Ya? Y también cuando dice, lo apartaréis de entre las ovejas, lo apartaréis de entre las ovejas, está queriendo decir, escúcheme, vuelvo al otro punto, también otra cosa que debemos aclarar, es que el ministerio de Yeshua no fue de 3 años. El ministerio de Yeshua sobre la tierra comprobado está que fue de 1 año. La Iglesia Católica Romana ya hizo sus cuadró todo para sumar este tiempo, para poder meter las herejías que quiso meter, ya, con una falsa Pascua que acomodó, creo que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí no iba esa Pascua, y un sacerdote romano anexó en el tiempo aquel, muchos años atrás, siglos atrás, anexó una Pascua que nunca existió. Después les comentaré más profundamente de eso. Entonces, el ministerio de Yeshua no es 3 años en la tierra, fue 1 año. ¿Estamos entendiendo? Él vino, cumplió su edad, y a la edad de 30 años podían ejercer ministerio. Entonces, él está sobre la tierra ministrando como un ministerio 1 año. ¿Listo? En ese año pasó todo lo que dicen los evangelios. Hay un cuadro cronológico que tengo muy hermoso, donde están todos los tiempos y cada día donde él hizo cada milagro, ¿ya? Con día exacto, ¿listo? Está el día, la semana, el mes y el año perfecto. Es algo hermoso que el Señor nos ha podido permitir, ¿ok? Con certeza saber cada día que él hizo un milagro, cuando lo hizo. La mayoría de sus milagros fueron en Shabbat. Ahora, también dice, y apartaréis de entre las ovejas, ¿cierto? Lo apartaréis de entre las ovejas. Sabemos que la palabra apartar, esto viene prácticamente de la palabra santo, santidad, ¿ya?
Santidad es apartar, separar, ¿ok? Entonces santo, la palabra santo, está diciéndole ahí apartarás, está diciendo santifícalo para mí. Santo es apartar, separar, consagrar o dedicar, ¿ya? Y aquí se le está diciendo que tomará ese cordero, que está significando el Señor, ¿cierto? Cordero sin defecto, el Señor no tuvo defecto alguno, no pecó de un año, porque está mencionando la unidad que es el Señor. Él es uno solo, ¿ya? Y lo apartarán, lo consagrarán solo para ese fin, ¿ok? Para lo que viene, para la expiación que harán con él. Verso 6 dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Lo matará al anochecer. Ahora, ¿por qué él pide el día 14? ¿Por qué no pidió el día 12? Ahora, cuando el Señor está diciendo, lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, ¿en qué mes está? El primer mes. ¡Wow! El primer mes. ¿Y por qué en el primer mes y no en el tercero, cuarto, quinto, séptimo mes? Porque el primer mes está hablando de uno. El Señor uno es. Escúcheme, si hay alguien verdaderamente matemático, fino, puro, es el Señor. Esta semana veía un documental de un científico que le dio la razón de que Elohim, Dios, existía. Y yo cuando lo vi, wow. Y este científico decía, él existe, porque hemos comprobado, equipo de científicos, hemos comprobado de que nada puede suceder por casualidad. Todo tiene que tener un principio, y empezó a hablar matemáticamente, ¿sí? Y digo, llegamos a la conclusión de que si Dios existe, es el mejor de todos los matemáticos. Decía así. Y realmente cuando a poquito yo me arrimo por ahí a cosas, ¿sí? Que me gusta mucho también esa parte de mirar cómo funciona todo, todo está ligado a la matemática. ¿Usted sabe por qué la mayor cantidad de gente le tiene fobia a la matemática? Porque espiritualmente el enemigo quiere que el hombre no entienda la matemática que lo va a llevar a entender la escritura como debe ser. ¿Aló? La matemática, escúcheme, la matemática es la que prácticamente le da la solución a la ecuación de si existe el Señor o no. Estos hombres lo hicieron así. Entonces, ¿por qué el día 14? Números, estamos hablando de números. El 1 que representa la unidad, ¿cierto? El 1 representa la unidad. ¿Y qué representa el 4? El 4 representa. El 4 representa ¿qué? Un nuevo comienzo. Porque para poder que algo comience, algo tiene que morir. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Ustedes saben cuál es el número de Yeshua? El número de Yeshua es 888. 3 8. 888. ¿Por qué? Porque son Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3. Y el 8 es ¿qué? Nuevo comienzo. 8 subieron al arca. Hay muchas cosas que después veremos profundamente, listo. Pero hay muchas cosas hermosas. Entonces el 1 le marca esa unidad del Señor. Yo soy uno solo y yo solo lo voy a hacer, ¿cierto? Los voy a sacar yo, no ustedes, yo uno soy poderoso.
Y 4, porque va a morir hasta hoy. Va a morir lo que tiene que morir. Recuerden la matanza que hubo en Egipto. Muerte para poder dar un nuevo comienzo, ¿cierto? El 4, nuevo comienzo. ¿Ya? Pero la variable sumatoria de 1 más 4 es ¿qué? 5. 5, ¿qué significa? En fin, hay una cantidad de números que tienen significado. ¿Ya? Y cuando conocemos esos números, sus significados, muchas veces tú andas por todos lugares y entiendes claramente lo que el Señor te está diciendo. Hace poco iba en el metro, me monté en un vagón, en uno de los de Metrocable. Cuando miré yo, el 17 en la cabina donde iba. Ve el número que me agrada. ¿Sí? Siempre me ha agradado el 17. Y yo, 1, sí, en unidad, el 7 de la profesión espiritual, el 1 nosotros, no comiendo, me bajé. Cuando esa misma semana vuelvo y uso otra cabina y me monto cuando 17 nuevamente. El Señor está hablando. El Señor habla de la forma en que usted menos piensa, menos se imagina. Pero para usted poderlo entender, tiene que ser un sagaz espiritualmente y discernir. Escúcheme, no volverse un loco, ojo, y tampoco volverse un fanático. No. Tener un control espiritual, pero saber cuándo el Señor está hablando. La primera ocasión, ok, listo. Cuando ya viene la segunda, sabes que algo está queriendo el Señor decir con esto, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a entender qué debemos hacer, en qué momento debemos hacer. ¿Listo? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Lo mismo que le hablaba a los del Antiguo Testamento, de ese pacto inicial, hoy mismo nos puede hablar igual a nosotros, ¿o no? Si en el inicio de ese pacto les hablaba sin haber venido la promesa, Yeshua, y sin haber venido el Espíritu Santo, y les hablaba a muchos, ¿cuánto más ahora que tenemos cumplida la promesa? Y tenemos entrada al Padre directa, ¿cierto? Porque Él ya rompió el velo. Entonces dice que guardarán el día, guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Aló? ¿Por qué al anochecer? Ahora sí vamos a hablar de tiempos. ¿Por qué al anochecer? ¿Por qué no lo podían matar en la tardecita? ¿Por qué no lo podían matar en la mañana? Que todo el mundo, cierto, está más despierto. ¿Por qué tenía que ser al anochecer? ¿Alguien me puede decir? Es sencillo. Se estaba cumpliendo en ese momento que iba a empezar esta gran Pascua, se estaba cumpliendo un periodo de ¿cuántos años? En este momento, ahí al anochecer era porque se estaba cumpliendo, había un tiempo en el que debía salir el pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. 4, que significa nuevo comienzo. Tenía que haber muerte para un nuevo comienzo, ¿cierto? Mueren todos los primogénitos de Egipto. 4. El 3, ¿qué significa 3? Perfección divina. Vayan memorizando. 3 es perfección divina. 7 es perfección espiritual. 3 es perfección divina. ¿Ya? Entonces, 4, un nuevo comienzo. 3, con una perfección divina, ya no humana. ¿Y el 0 qué es? ¿Aló? El 0 siempre marcará lo completo. ¿Ok? Porque los números van hasta el 9. Y para poder iniciar otro ciclo, tiene que empezar desde el ¿qué? 1, pero se le tiene que agregar ¿qué? El 0. ¿Por qué? Porque demarca el círculo, lo completo. ¿Ok? Y ahí estaba prácticamente un tiempo de que iba a ser un nuevo comienzo
3 con perfección divina, 0 tiempo que se había completado, ¿ok? Para que ellos salieran de Egipto. ¿Ya? ¿Por qué no fueron 437 y 32, 30? Porque el Señor matemáticamente todo lo hace así. Todo lo hace así. Todo lo hace así. Algunos dicen, nadie sabe el día ni la hora que el Señor regrese. Matemáticamente yo le digo que hay un acercamiento de un 99% para cuándo vendrá. Más Él es el que sabe si lo hará o no lo hará así, ¿ok? ¿Hay respuestas para cuándo Él vendrá? Yo creo que sí, pero no todo el mundo lo debe saber, ¿ya? Pero sí hay números que pueden demostrar cuán cerca está la venida del Señor. Y por eso les digo, cuando uno estudia un poco y el Señor da a conocer, les digo, no queda mucho tiempo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? No queda mucho tiempo. Si usted supiera cuánto es el tiempo que resta, usted gritaría y diría, ¿cuánto tiempo de mi vida he perdido? Y se prepararía más que cuando fue a cualquier institución a prepararse. Porque lo que usted va a ejercer no es en la tierra, sino en el cielo eternamente. Entonces, ¿cuánto más debemos prepararnos para ir al eterno cielo, al reino de los cielos, a ejercer lo que el Señor quiere que ejerzamos? Todos tenemos la oportunidad de ser, ¿qué? Especiales, y según lo que el Señor quiera en el reino, grandes, Él, no nosotros, como Él quiere hacernos grandes. Pero muchos los llamamos y pocos los escogidos, porque hay mucha pereza en la iglesia del Señor. Si no, pregunte al que está a su lado, ¿cuánto leíste la Biblia esta semana? ¿Aló? Es que es verdad. ¿Cuánto leímos esta semana? Otra pregunta, ¿cuánto hablaste con el Señor esta semana? Otra pregunta, ¿cuántos milagros realizaste esta semana? No. ¿Cómo así que milagros? Sí, el Señor dijo, Juan 14:12, ustedes harán cosas mayores que las que yo mismo hice. Y entonces, ¿cuándo va a ser eso? Este es un lugar donde, escúchenme, muchos quizás se pueden incomodar con la palabra, pero es que el Señor cuando vino incomodó a muchos, por eso nadie lo recibió y lo llevaron a la cruz. Porque la palabra realmente que nos va a conducir al reino es la que nos confronta. Entonces, ¿por qué lo matarían al anochecer? Porque era el tiempo en que se había cumplido ya, como si se hubiera terminado el día hasta ahí, ¿cierto? Y para que empiece un nuevo día, tiene que morir el otro, ¿o no? Entonces, iba a empezar un nuevo comienzo, y el nuevo comienzo no aparece a las 6 de la mañana. Sabemos que el nuevo comienzo es al atardecer, ¿cierto? Es al atardecer. El nuevo día inicia a las 6 de la tarde. Inicia el nuevo día a las 6 de la tarde. Es tan así, que por eso, escúcheme, cuando Yeshua muere, lo bajaron del madero, de la cruz rápidamente, porque ya iba a iniciar ¿qué? El Shabbat. ¿Ya? Si eso no fuera así, los judíos que conocen tanto no hubieran corrido a bajar al Señor del madero. ¿Ok? Hay hombres que tratan de hablar cosas que, desde lo que les enseñan erróneamente. Ahora, se estaba cumpliendo entonces el fin de ese ciclo, el fin de ese día, ¿de qué? De esclavitud. Entonces iba a llegar el nuevo día. Por eso debían en esa noche, al anochecer, ¿cierto? Iba a morir. Estoy hablando del tiempo en Egipto, cuando mataran el cordero. Pero si lo llevamos al tiempo de Yeshua, vemos que también, ¿sí? Él muere, ¿cuándo? Él muere cuando se están cumpliendo los 4000 años de la humanidad sobre la tierra. ¿Aló? De 4000 años. Desde el hombre ser puesto en la tierra hasta la venida de Yeshua, el Mashiach,
estaba entonces, ¿qué? Un tiempo de 4.000 años cumplidos. 4 otra vez. 4. Wow. Para que haya nuevo comienzo, que dije que debe haber. Para que haya nuevo comienzo, ¿qué debe haber? 4 significa número de muertos también, ¿cierto? Se están cumpliendo 4.000. Entonces tenía que venir un momento de un nuevo comienzo. Cuando Yeshua, ¿cierto? ¿Aló? Wow. Cuando Yeshua vino, entonces fue el tiempo en que se cumplían los 4.000 años de la esclavitud del hombre sobre la tierra. Cuando Yeshua, ojo, y era a la vez el nuevo comienzo. Era a la vez el nuevo comienzo. ¿Estamos ahí? Y cuando Él muere, cumpliéndose los 4.000 años del hombre sobre la tierra, prácticamente ahí está diciendo, termina el día cuarto, ¿cierto? Termina y va a iniciar algo nuevo. Este año 4.000 está significando que termina algo y empieza algo. Y es la libertad de la humanidad, porque estaba siendo inmolado realmente el Cordero que quitaría el pecado del mundo. ¿Ok? Dice el verso 7 entonces, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde la coman. Ahora, ¿por qué dice esto? Nuestra casa, y cuando hablo nuestra casa, no piense en aquella que usted tiene allá en el barrio. No. Nuestra casa, estoy hablando desde la casa. Usted representa la casa. Nosotros somos morada para el Señor. Es más, toque su pecho. Es una palmadita ahí y dígale: Señor, soy tu casa. Señor, soy tu casa. Y si hasta el momento usted no cree que no ha sido, dígale: Señor, yo quiero ser tu casa, te invito para que entres a esta tu casa. Organízale, ponle orden. Quiero ser tu casa. Entonces, nuestra casa tiene puerta de entrada. Nosotros, nuestra vida, nuestra casa, que ya es de Él, esa casa tiene entrada, ¿sí o no? Sí. Nuestra casa tiene puerta de entrada. ¿Cuál será esa puerta de entrada? ¿Aló? Shema. ¿Por dónde entra? Shema. ¿Qué es Shema? Escucha. ¿Usted qué sentido está usando ahora? Wow. La palabra que dice entra y le ocasiona emuná, fe. Emuná es fe. Entonces, escúcheme, la emuná, la fe, viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra del Señor. ¿Cuál es su puerta de entrada? El oído. ¿Y sus ojos son qué? Las ventanas. Usted no se convierte por los ojos, usted se convierte por lo que escucha. ¿Aló? Aunque muchos creen por lo que ven, y por eso sacan chismes. Entonces dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo, estoy a tu oído hablándote. Si alguno oye mi voz, ¿cierto? Y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero necesita abrir el oído, la puerta.
Cuando yo abro mi oído, dispongo mi oído y espero que el Espíritu Santo me convenza, ¿cierto? Entonces yo decido si lo debo entrar o no. Estamos en el verso 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Esa sangre tiene que estar en nosotros constantemente. Constantemente. Inicialmente en el oído. Mucha de la muerte, mucha de la enfermedad, mucha de la tragedia, del fracaso y de las cosas malas que han sucedido en la vida de los seres humanos es por lo que escuchan. ¿Ya? Una mala enseñanza puede llevar a muchos a la muerte, ¿o no es así? Algo que usted informe errado puede llevar a la muerte a muchos. Entonces debemos ungir nuestra casa. ¿Qué parte debemos ungir? Dinteles, ¿cierto? Y los postes son los que tienen el dintel, sostienen el dintel, palito que atraviesa, ¿cierto? Entonces debemos ungir en nuestra vida ya postes y el dintel. ¿Qué significará esto, el poste y el dintel? Es lo que sostiene la puerta, ¿ya? La puerta. ¿Y quién es la puerta? El Señor dice que Él es la puerta, ¿cierto? Y Él tiene puerta, así como nosotros tenemos puerta. Y en este caso, Él viene primero y nos toca a nosotros la puerta y debemos abrirle, ¿cierto? Para que cuando Él le abramos y cene con nosotros, Él después dice, bueno, ahora me toca, te invito, sal conmigo de aquí, que te voy a llevar a mi reino, ¿cierto? Y nos saca de la posibilidad donde vivíamos. Entonces tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas donde la coman, ¿ya? Primero tenía que ser degollado el animalito, el cordero, para poder vertir la sangre. Esa misma noche, ese mismo día, 14 por la tarde, ya iba a iniciar el día 15, debía matar el cordero y ungir sus casas, los dinteles y el poste, los postes y el dintel de la puerta, con la sangre del cordero, ¿cierto que sí? Así dice. Verso 8. La sangre, ya sabemos que es la sangre, es la vida del animal. El sacrificio que se hacía con el cordero, los corderitos que se sacrificaban, representaban que en vez de morir el ser humano, el hombre, moría un cordero sin defecto, sin mancha, ¿cierto? Perfecto, en lugar de ese ser humano pecaminoso. Eso es lo que significaba. Que el Señor tomaba la sangre de ese animalito perfecto en vez del ser humano que llevaba el cordero, ya le perdonaba la vida, ponía el animalito su vida, la sangre, en vez del ser humano, de la del ser humano, ¿cierto? Si había arrepentimiento, si había arrepentimiento. Verso 8 dice, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ahora, carne, comerán carne. ¿Y cómo la comerán? Asada. Ahora, carne, ¿por qué dice, y comerán la carne? Es sencillo. Isaías capítulo 53, en el verso 5, nos habla claramente de que donde hallamos nosotros la sanidad está en su carne. La sanidad está en su carne, porque Isaías 53:5 dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, curados. Isaías 53 verso 5, por su llaga. ¿Dónde se encuentran las llagas? En la carne, ¿cierto? En la carne del Maestro, del Señor. Entonces, por eso, comerán carne, habla de su sanidad, y lo dice Isaías 53:5 claramente. También dice que con pan, ¿cierto? Sin levadura.
Ese pan sin levadura significa, es el vivir su palabra, la palabra del Señor, que nuestra vida continua sea sin pecado, pan sin levadura. La levadura es la que fermenta la masa, la que le da un volumen de apariencia grande, pero realmente, escúcheme, 100 gramos de harina sin levadura, ¿cierto? O 100 gramos con levadura, ¿cuál se verá más grande después de salir del horno? Pregúntele que está a su lado, ¿cuánta levadura has comido para verte? Santo, eso dolió. Déjeme decirle que tenemos que confrontarnos. ¿Cuántas cosas te comes, te llenas para aparentar a los demás? ¿No? Debemos ser limpios, puros, sin levadura. La levadura representa el pecado que infla. Y dice que comerán pan sin levadura. El Señor no cometió pecado alguno, por eso es el pan sin levadura, por eso es el pan de vida, ¿ya? Y cuando lo comemos está sin levadura. Ese debe ser nuestro diario alimento, vivir su palabra sin pecado. Y cuando dice con hierbas amargas, esto significa, escúcheme bien, que así como el Señor tuvo que padecer, tuvo una vida y en gran parte dolorosa de aflicción, no estamos exentos a que tenemos que pasar también dificultades, ¿ya? Con aflicciones y tribulaciones, porque eso lo dijo el Señor. Ustedes tendrán ¿qué? Aflicciones, ustedes tendrán tribulaciones, dificultades, porque es por medio de las dificultades, por medio del dolor, que se aprende obediencia. Obediencia. ¿No? Pregúntele a alguien que ha pasado un proceso bien doloroso, a ver si no aprendió. ¿Cierto? Y como dicen por ahí en el mundo, nadie experimenta por cabeza propia. ¿Cuántas veces cuando éramos jóvenes nos decían, no haga esto, no haga aquello, no haga, y uno decía, ¿qué va? Y cuando menos pensó, ¿cierto? Tenga, lleve, no abra su boca porque se le advirtió y experimentó por cabeza propia. Demasiado tarde, aflicciones tendrá, y muchas de ellas porque las buscamos, ¿cierto? Ahora, dice verso 9, no comerán nada del animal, no comerán nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Hay quienes pretenden vivir una vida sin pruebas, dificultades, ¿cierto? Hay quienes pretenden vivir así, sin pruebas, ni dificultades, ni aflicciones. Quieren ganar el cielo, entrar en el reino, sin pagar un precio. ¿O no es así? Empezamos diciendo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos estaban dentro del bus, ninguno se quedó abajo, todos quieren ir, ¿cierto? Y si volvemos a preguntar, ¿cuántos quieren ir al cielo? Yo sé que todo el mundo quiere ir al reino, al paraíso, pero light, ¿sí? Una vida light, sin dolor, sin aflicción, con el bolsillo lleno, ¿cierto? Todos me quieren, nadie me odia, ya no me como el gusanito, ¿cierto? Y eso no es así, porque escúcheme, si el mismo Señor pagó el precio, y Él pagó el precio ¿de qué? Del rescate, de la salvación, pero no pagó el precio para que usted no sintiera dolores. Ese lo pagamos nosotros. Él pagó el precio de la salvación, y nosotros nos toca pagar el precio con dolor, con aflicción, con tribulación.
Entonces esas personas que están pensando en ir al cielo, pero sin pagar un precio, están erradas y se van a quedar. Como en aquellas iglesias que dicen que son las iglesias ¿de qué? De la gracia. Ya estamos en el tiempo de la gracia, bajo la gracia, ya no hay sufrimiento para nosotros. Y el Señor viene ahorita, y nos va a llevar en un rapto. Quiero decirle algo, rapto no hay, todavía. ¿Aló? Aquí estaremos un buen rato. Porque cuando Él venga, se habrán cumplido los 7 años de la gran tribulación, ¿cierto? Cuando Él venga, entonces los que estén muertos resucitarán, ¿cierto? En el Señor, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La palabra rapto, esto lo voy a enseñar, si el Señor permite, la semana entrante hablaré de lo que es el rapto y lo que es la gran tribulación y tiempos y todo esto. Si el Señor permite, la semana entrante, adelanto un poco. Rapto, rapturo, harpazo, esta parte, ¿sí? Lo que es el rapto se refiere a reunirnos con Él, ¿ya? A reunirnos con Él. Entonces cuando Él venga, habrá resurrección de muertos, habrá que reunirnos con Él. Ahí seremos transformados en cuerpos gloriosos para empezar un reino milenial, los 1000 años de reino en la tierra con el Señor. Él va a ser nuestro rey en ese tiempo aquí en la tierra por 1000 años. ¿Cuántos quieren vivir 1000 años con el Señor en cuerpos gloriosos? Ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá todo esto que nos afligía. ¿Aló? Ya no habrá todo eso. ¿Estamos entendiendo? Así es. Y en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, tenemos que entender eso, que el Señor mismo, Él quiere que nosotros entendamos de que es en Él que vamos a poder, ¿qué? Sobrellevar lo que viene. Se viene un tiempo difícil, en este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Muchos no estarán, porque muchos de los que no van a resistir, quizá el Señor se los lleve, no amanezcan y mueran, para que no se pierdan sus almas. Él sabrá quiénes, pero muchos quedarán en pie hasta el final de los tiempos. Otros muchos también darán su vida predicando el Evangelio en este tiempo de tribulación. Entonces están entre los mártires. Pero sea como sea, usted y yo mantengámonos firmes. Él sabe que nos va a tocar. Manténgase firme, sea que se vaya antes, sea que se vaya predicando el Evangelio, o sea que esté hasta el final, hasta el sonar de la última trompeta. Y si estamos en ese momento, cuando suene la trompeta por allí arriba en los montes, o donde el Señor quiera, en los refugios donde estemos, o acá, donde quiera que estemos, en el sonar de la última trompeta, gloria al Eterno, porque ya hasta ahí llegó la tribulación. La tribulación. Por eso ahora el Señor está diciendo, prepárate. Si ahora te quejas porque no tienes mantequilla para la arepa, si ahora te quejas porque no tienes pasaje para ir hasta la casa, entonces ¿qué vas a hacer cuando vengan las pruebas grandes? Y cuando esto entre en guerra nuclear. Porque la tercera guerra está ahí anunciada, que sí, que no, que sí. Escúcheme, esa guerra se va a ir hasta el fin de la tribulación. ¿Ya? Cuando el anticristo no quiera soltar el poder, se van a rebelar unas naciones en contra de ese dominio que él estaba ejerciendo, y es ahí donde van a venir entonces a confrontarse la guerra y le quitarán el poder al anticristo. Y es ahí donde se va a dar esa tercera guerra nuclear. Si la segunda guerra mundial fue dura, ¿cómo irá a ser eso? Entonces yo le digo, preparémonos para lo que sea. Usted y yo deberíamos estar muertos, ¿o no? Si estamos vivos, pues bueno, gloria al Señor, estamos vivos, entreguémoslo todo para el Señor.
La muerte es en un abrir y cerrar de ojos, ya. Pablo puso en su cabeza: he sabido, ¿sí o no? Terminar, he sabido, he corrido la buena, ¿sí? Carrera, la buena batalla, la he terminado. Corte la cabeza que me voy. Ya. No se resista. No se resista a la muerte. Si viene de parte del Señor, ¿ok? No se resista. Véala como ¿qué? Como un premio. Porque si llega, es el momento donde usted ya no va a estar más acá sufriendo, sino que pasó a estar dentro de los que van a esperar el retorno del Señor y la resurrección. ¿Aló? Cuando usted le tiene miedo a la muerte, es porque tiene asuntos pendientes que no han cuadrado. Cuando él le tiene miedo a la muerte, es porque está aferrado en la tierra a no sé qué cosa. Y si usted está aferrado en la tierra a una novia, a un novio, a un esposo, una esposa, un hijo, una hija, una casa, un carro, a bienes materiales, a lo que sea, tiene que empezar a desprenderse. Viva con ellos, ámelos, gócese, pero sepa que en cualquier momento usted o ellos se van. ¿Ya? Pablo dijo: todo lo tengo por basura en esta tierra, comparado al reino de los cielos. Vamos a terminar este verso 9, ¿ok? No comeré nada del crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Entonces se refiere esto a que debemos saber que nuestra carne tiene que pasar por fuego. A él lo comimos después de él pasar por su fuego de la tribulación, de los azotes, del sufrimiento. Cuando el corderito era quemado, ¿cierto? Y todo así, su carne era asada al fuego, estaba simbolizando que a él lo torturarían, pasaría por fuego, prueba de fuego, para poder nosotros después comer de él, ¿sí? Lo que cenamos para vida eterna, ¿ya? Y debemos aceptar las aflicciones, como estamos hablando, sin querer ganar un cielo, sin hacer nada, ¿no? Ganar un cielo, entregando todo lo que tenemos que entregar, para entrar en el reino, habiendo pagado el precio que el Señor decida que cada uno debemos pagar. Porque escrito está: nadie, escúcheme, absolutamente nadie tendrá una prueba mayor sobre sus hombros a la que pueda soportar. Cuando usted le venga cualquier tipo de prueba, sepa que usted la puede soportar. Si se siente demasiado débil para esa prueba, significa entonces que a usted le falta estar en la presencia del Señor para ser fortalecido. ¿Ok? Eso le demuestra cuando usted siente que no puede con la prueba que tiene, le falta más comunión con el Señor, porque es en Él que hallamos las fuerzas. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados, afligidos, sufridos, y yo los haré y les daré nueva fuerza. Ahí está. Continuaremos entonces después desde el verso 10, ¿sí? En adelante. Hay mucho por aprender de lo que es realmente el significado del Pesaj, ¿ya? Hay muchas más cosas más profundas que las vamos en el nombre del Señor a aprender. Recuerden que estamos como en una universidad, estamos en un lugar, ¿sí? Donde venimos a aprender, donde venimos a que realmente el Señor nos abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, y lo vamos a ir logrando cada vez más. ¿Ok?